Por eso hay que establecer parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos básicamente son variables como puede ser el aumento de la lluvia, el aumento de la sequía, en lo que si fuera una baja, o sea, datos más duros que expliquen esos saltos o esas bajas, y los datos cualitativos tienen que ver con un análisis de tendencia de comportamiento del mercado o de la política para este exclusivo negocio. ¿Sí? Y tienen que recopilarlo y buscarle esa coherencia y mostrarlo. Después, una vez que terminamos de recolectar toda esa información, ya tenemos toda la información, como les dije antes, que le pedí a las cámaras, que le pedí a las áreas de marketing, a comercial, a los proveedores, y me dieron toda esa información que la traducí en todos esos gráficos. Pero después hay información que la puedo armar yo. Para armar esa información, lo que se suelen hacer son encuestas y focus group. ¿Qué pasa con las encuestas? En una encuesta uno que analiza primero qué mis clientes eligen como atributos. Por ejemplo, yo puse acá un ejemplo de estos atributos que son calidad, precio, distribución, diversidad, packaging. Lo que es calidad, todo el mundo lo entiende, algunos lo traducen en durabilidad del producto, otros lo traducen en gusto, otros lo traducen en diferentes atributos dentro del atributo de calidad. Pero lo dejo por ahora acá pendiente antes de explicar por qué lo explico y cómo lo numero. Después el precio, después la distribución, ¿sí? La distribución tiene que ver con si llego a todos los mercados, ¿sí? Después la diversidad, si puedo mostrar que tengo este producto de diferentes colores o de diferentes gustos. Y el packaging, ¿cómo es mi packaging? Con respecto al de la competencia, si le asigna algo de calidad al producto, si le asigna algo de elección, digamos, por ser llamativo, ¿sí? ¿Y cómo evalúo el peso de eso? Bueno, en la mayoría de los casos esto sale de las encuestas. Mis clientes me dicen que eligen mis productos por calidad, otros me eligen que por precio, y uno lo va rankeando. Y acá uno pone el dato duro que da la encuesta, ¿sí? O sea, se tiene que hacer elegir una muestra, analizarle estadísticamente que esa muestra es representativa de la población total a través de su nivel de confianza y digamos, de determinar estadísticamente si esa muestra es representativa de esa población. Después que uno termina de demostrar eso, tiene que poner acá los datos que le dio esa encuesta. ¿Sí? Por ejemplo, que del 1 al 10, todos mis clientes evalúan como primer punto la calidad. Todos pusieron calidad. Solamente el 90% puso precio, el 70% puso distribución, el 60% puso diversidad y el 70% puso packaging. 70% quiere decir no es que, porque si todos sumamos eso no da el 100%, lo que le estoy diciendo es que sus clientes ponen el ranking de todo eso, ¿no? Y a medida que lo ponen en el ranking quiere decir que la mayoría puso precio en el punto 9, la mayoría puso distribución en la posición 7, ¿sí? Y uno va armando el peso del atributo. Después, uno puede hacer, o en la misma encuesta, ya es más difícil porque uno tiene que pensar que esa cantidad de clientes probó mi producto y probó los productos de la competencia. Entonces, a veces asumir esto es medio complicado porque no todo el mundo que yo le hago una encuesta compró Mercedes-Benz, Peugeot, Volkswagen, ¿sí? Citroën y Fiat. ¿Sí? Suponiendo que acá fuera Mercedes-Benz mi producto, vamos a poner que acá fuera Audi, BMW, Maserati y Porsche. Suponiendo que pasa eso, tengo que buscar clientes que hayan comprado todos estos productos y hayan tenido experiencia en todos estos productos para poder decir esto. A veces es difícil en muchos mercados tratar de ubicar a esos clientes. Sí, lo que sucede mucho es que en consumo masivo se encuentra que los clientes han probado todos los diferentes productos, pero no en productos más de nicho.
Cuando eso pasa, lo que se suelen hacer son focus group, donde se le pone mi producto, el de la competencia, ¿sí? Sin la marca, para evaluar calidad, precio, ¿sí? En distribución, uno ya lo analiza un poco más externamente, por ahí haciendo un relevamiento si encuentran mi producto en la zona norte del país, en la zona sur del país o en el centro del país, donde encuentran los productos de la competencia y ahí uno lo va evaluando. En diversidad, básicamente, es preguntarle al cliente, porque por más que yo venda todos los colores de Mercedes-Benz, la mayoría compra gris. Entonces nadie me va a poner la diversidad como un peso. Ahora, si la ponen como peso, quiere decir que compran un poco de todo. Y bueno, ahí está viendo si todas las automotrices se entregan en diferentes colores las unidades. Y el packaging, ya ahí sí hay que mostrar el packaging, ya ahí sí hay que mostrar la marca, hay que mostrar todo, y el cliente evalúa en el focus group cuál le llama más la atención. Pero para establecer todos estos puntos pueden ser o porque el cliente puso exclusivamente el valor, o el valor está calculado cuantitativamente. Como por ejemplo, vamos a calidad. Si la calidad se mide por durabilidad, y durabilidad quiero decir que si dura 10 años es un 10, si dura un año es un 1, si dura 5 años es un 5, esto quiere decir que esta dura 8 años, esta dura 7, esta dura 8, esta dura 6, esta dura 6. Y el cliente quiere 10. Esto es lo que se está traduciendo numéricamente. Esto no puede ser subjetivo, gente. Esto no lo ponen según lo que ustedes piensan. Esto o sale de la encuesta o es un dato duro calculado de esa manera. Por ejemplo, en precio, quiere decir, si 9 significa que uno está dispuesto a pagar por ese producto 100 pesos, ¿sí? Y eso es 9, cuando pones 5 quiere decir que es un poco menos, es más, o sea, sería 150 pesos, más o menos. Entonces hay que traducir. Estos numeritos vienen de las relaciones matemáticas de precio. En distribución quiere decir, si 7 quiere decir que está en las 24 provincias, 3 quiere decir que más o menos 24 dividido 7 da más 3, y algo. Cuando están 3, quiere decir que es la mitad casi de 7, quiere decir que estaría más o menos en la mitad de las provincias. Hay que buscarle esa relación matemática a cada cosa. No puede ser subjetiva. Y una vez terminado eso, uno multiplica esto por esto, le da esto y a su vez esto, suma y le da esto de acá abajo. ¿Sí? Ustedes levanten la mano si tienen una duda y Vanessa me para. Igualmente falta poco para la parte de preguntas y respuestas. Esto es un poco lo que expliqué recién. Y cuando terminamos de hacer todo esto de acá abajo, ¿sí? ¿Esto qué hace? Si yo sumo todo esto, ¿sí? Y hago el resultado, este valor dividido el resultado total, este valor dividido el resultado total, este valor dividido el resultado total, este y este dividido el resultado total, que es la suma de todo esto, el resultado total, me da una torta. Esa torta, si está bien hecha la encuesta, debería más o menos coincidir con el market share de mercado teniendo en cuenta esos productos. Más o menos 5%, 3% en la relación. Si está bien hecha la encuesta, si estadísticamente la muestra es representativa de la población, con un nivel de confianza arriba del 95%, y habiendo traducido bien los números, más o menos esta torta tiene que coincidir con el market share que tienen ustedes real, ¿sí? Dado por la cámara, por lo que sea. Cuando no tengo información de las cámaras, o no tengo información de dentro de la empresa, o no está en la información en internet, no me la da el sistema María o nada, una manera de calcular el market share es así. Es haciendo una encuesta, es analizando los atributos, es haciendo focus group, es haciendo esta relación. Es el modelo inverso, quiere decir que estoy utilizando un proceso de verificación para determinar un proceso fáctico, pero muchas veces esa información no está en el mercado porque son pymes, porque es un mercado muy de nicho, no hay información
que alguien la haya capturado de todos, hasta puede ser un mercado un poco informal, entonces una manera de recolectarla y poder determinarlo es esta. Que a medida que uno va avanzando en el tiempo y la va repitiendo, esta información se hace más confiable. Esto sería óptimo poder tenerlo para todos los años, ¿sí? Desde el pasado hasta el presente. Yo acá traté de poner valores de años viejos para que entiendan que estamos hablando siempre del pasado. Ojalá pudiéramos tener la información del pasado con el market share real y sus encuestas y su focus group que representen cada una de estas cosas, ¿sí? Vamos ahora a los diagramas FODA y Porter y todo esto que ustedes saben. Yo acá puse dos ejemplos, pero quiero hacer un paréntesis acá. ¿Por qué lo muestro acá? Porque para poder hacer un análisis FODA o Porter con toda la información que ustedes ponen acá, primero tuvieron que haber mostrado y analizado todo lo anterior. Si yo voy a arrancar un estudio de mercado haciendo un FODA y un Porter de manera subjetiva, sin tener todo ese bagaje que expliqué antes, ustedes vieron que yo expliqué la recolección, el análisis, las encuestas o los focus groups, sin poder haber mostrado todo eso, es imposible que con esto me convenzan o convenzan a cualquier tutor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que dices acá, por ejemplo, son mucho más costosos que los antiguos televisores. Y bueno, si no mostraron toda esa información, ¿cómo sabemos que eran más costosos? ¿Y cuántos más costosos son? Para saber cuánto era la diferencia y saber que realmente era una debilidad. ¿Sí? Es importante entender que este tipo de análisis son análisis más de marketing que de análisis de mercado. Esto se utiliza mucho más en marketing para mostrar, ¿sí? O para vender un análisis, pero previamente tuvieron que haber mostrado toda la información. Y por otro lado, son utilizados mucho adentro de las empresas. ¿Por qué? Porque se muestran adentro de la empresa, a la gente que está adentro de la empresa, a la gente que tiene toda esa información todo el tiempo y a la gente que habla el mismo idioma con los mismos números todo el tiempo. Entonces, cuando uno pone esto, todos estamos mirando siempre los mismos informes y cuando uno los muestra directamente, uno puede entender de qué habla. Ahora, cuando ustedes se lo traen al tutor o lo muestran en una presentación final y salen directamente con esto sin haber mostrado toda esa data que explicamos antes, la persona que tiene adelante no sabe que todo esto es verdad, sino que parece un análisis subjetivo. Así que esto es importante hacerlo, pero como final del estudio de mercado, no al principio. Esto es importante ponerlo en la presentación final, pero antes, o sea, en la parte final del estudio de mercado de la presentación, pero antes haber contado todo el resto. Bueno, ahora acá, voy a volver. Acá hay una pregunta, A ver. una sola pregunta, de Martín Rosques. Dice, Sí. tengo una consulta. En productos de consumo masivo, donde en muchas categorías la distribución está casi garantizada con los principales competidores, ¿puedo no tener en cuenta dicho atributo? ¿Se pueden considerar elementos de tracking de marca como TOM, RM, etcétera? ¿Está en el chat? Porque ahí te perdí un poquito. Sí. Producto de consumo masivo, donde en muchas categorías la distribución es casi garantizada con los principales ¿Leer? competidores. Sí, ahí la Pueden veo. considerar elementos de tracking de marca como Tom y Rem. A ver, vamos, sí, ahí la ley. A ver, existen en los mercados hoy cartelización. Cartelización implica donde se logra un acuerdo entre todos los proveedores y cada uno mantiene su nivel de producción y su nivel de ventas al mercado de determinada manera. Nadie le va a pagar a Alfredo Coto el lugar de góndola que tiene el otro competidor, porque está ya preestablecido qué es lo que hacemos. Es más, dicen, bueno, en punta de góndola, esta semana va a estar Rexona, la semana que viene va a estar DAB, la semana que viene va a estar otra marca. Y ya está preestablecido, ya está hablado, ya se pusieron de acuerdo y todo. Sí es posible hacer el tracking de marca con Toby Rem
Igualmente, ustedes siempre tienen que poner todo sobre la mesa, Martín. En este caso, todo el tipo de tracking, de información, la tomás, ¿sí? Y la ponés sobre la mesa para hacer el análisis y poder establecer la caracterización y poder establecer las otras pautas. Pero es importante tomarla. Se puede hacer totalmente, se puede considerar otros elementos de tracking. Pero lo importante es meter la información y contar esa historia. Entender que existe la caracterización es importante, pero eso se cuenta a través de la historia. Si yo muestro que mi market share se mantuvo constante los últimos 7 años y el de la competencia se mantuvo constante los últimos 7 años, entonces existe una caracterización, pero hay que mostrarlo. Celina, buenas noches. Respecto a la info para InfoExpo, además del sistema María, ¿qué otros sistemas dan información confiable? Contra sí. A ver, el INDEC da información, pero el INDEC es muy probable que no tenga la microeconomía, tenga más la macroeconomía. Después vamos a hablar, cuando hablamos de la evolución del mercado y las proyecciones, yo voy a hacer diferencia entre la macro y la micro. Pero en el INDEC uno va a encontrar más la macro, ¿sí? Se pueden utilizar otros sistemas, todos tienen la confiabilidad que tienen los sistemas son en base a de dónde obtienen la información. Si la información es exactamente, por ejemplo, el sistema María es, con respecto a las INPO y a las exportaciones, es totalmente cristalino. Obviamente uno me van a decir, che, pero en el mercado de cigarrillos el 30% de lo que entra al país entra de contrabando, porque, digamos, la mayoría de lo que se vende en el norte del país es contrabando, y ahí no, bueno, sí, obviamente, pero la pregunta es, ¿quiero competir contra los de contrabando? ¿Qué han hecho las tabacaleras con respecto a eso? Y bueno, han decidido mantener su market share en el interior del país, especialmente en la zona norte, no compitiendo contra los de contrabando porque no pueden cambiar la mentalidad de la gente que quiere pagar el Marlboro trucho, ¿sí? O el cigarrillo trucho a la mitad de precio que se vende el Marlboro real. Entonces vos pones el Marlboro real y ahí lo que definís es cuál es tu segmento de cliente al cual le vas a vender, que compra el Marlboro real. Y el Marlboro trucho lo compra gente que tiene menos poder adquisitivo, que no puede comprarse un paquete por día porque se le iría casi la mitad de lo que gana en el mes, comprar el paquete real, entonces compra el paquete trucho y a Marlboro no le interesa venderle a ese. Entonces ahí lo que se establece, se segmenta el grupo de clientes a que le vendo. Pero todos los sistemas son confiables, depende de qué información se le cargue. Y podés sacarla de cualquier lado. Lo importante es que siempre la fuente tiene que ser citada. Yo saqué toda esta información de esta fuente y tratar de que esa fuente, ¿sí?, sea consecuente en el tiempo. Si yo le pido información a una fuente del pasado y hace 3 años que esa fuente no actualiza la información, de mucho no me va a servir para el futuro, para ver cómo vengo, porque ya no la voy a sacar de ahí. Pero sí lo que puede llegar a pasar es que yo tengo la información del pasado de la fuente A, o sea, tengo la información del 2000 al 2008 de la fuente A y la información del 2005 al 2019 de la fuente B. Comparo la intersección de los conjuntos, ¿no? O sea, 2005 al 2008 tengo información de ambas fuentes. La comparo para ver si más o menos las dos me dan lo mismo, y si me dan lo mismo la puedo complementar. Si no me dan lo mismo, yo les preguntaría acá y ustedes me contestarían, pero se lo voy a decir porque no es presencial la cosa, pero utilizaría la fuente B, que es la que tengo del 2008 al 2019. La anterior, como ya me dejó de dar información en el 2008, no la utilizo más, porque no me la va a actualizar. Entonces, ¿cuál fuente voy a utilizar? La que me dé información más cerca del presente. ¿Alguna pregunta más? No veo más preguntas por ahora. Bueno, vamos entonces a seguir con la presentación. No abandonen la reunión, chicos. Viene la parte más importante. Y pueden ir poniendo las preguntas ahí en el chat, como hicieron Sí, ahora, y totalmente. las vemos en cada corte.
Bueno, análisis del futuro. Ya tenemos el pasado, el presente, y ahora vamos al futuro. El futuro, como les expliqué al principio de la presentación, es netamente intuitivo. O sea, intuitivo por ahí no es la palabra, sino que es estimativo, es predictivo, es la palabra correcta. Porque nadie puede realmente decir qué va a pasar en el futuro. Por eso hay que hacer los análisis al futuro y hay que ver a qué plazo lo hacemos, y ahora después vamos a hablar del plazo. Hay que hacer los análisis a futuro y hay que ver qué revisiones vamos a aplicar periódicamente sobre ese análisis para ver si se está confirmando lo que predije, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo se hace. Bueno, para poder analizar el futuro lo que vamos a utilizar es el análisis multivariable, ¿sí? De dependencia de variables. Existen dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes son variables macroeconómicas y microeconómicas que yo no puedo manejar, que yo no puedo tocar variando, por ejemplo, mi precio, mi calidad de producto, lo que hago yo en el mercado, lo que hacen mis competidores, la cartelización o lo que sea que haga con el grupo de ese segmento y no, digamos, yo eso que hago no afecte al otro. Las variables independientes son las variables que tiene que fijarla un externo cierto contexto para que esa variable fluya de esa manera. Un ejemplo claro, yo no puedo pretender, vamos a suponer que yo tengo una empresa que importa productos y los vende acá. Yo importo test de coronavirus, ¿sí? Entonces yo traigo el test de coronavirus acá a la Argentina y lo vendo. Si el Estado, ¿sí?, pone mucha plata para investigación de desarrollo para encontrar la vacuna y yo importo test de coronavirus, y muchachos, como el Estado invierte mucho para encontrar la vacuna, mi negocio va a tener un plazo de duración determinado, porque una vez que encuentre la vacuna, vacunan a todo el mundo y los test los tengo que tirar a la basura y toda la planta que hice, la línea y la gente la tengo que echar, porque ya no necesitan más test, se curaron, tienen todo puesta la vacuna. Ahora, si yo estoy en un país donde no tienen investigación y desarrollo de laboratorio o de desarrollo de vacunas, y no invierte ahí, posiblemente sea muy importante tener una empresa que fabrique test de coronavirus, o alcohol en gel. Lo pongo para un caso que tenga todo más fresco, ¿sí? Son variables, son cosas que hacen los de afuera que yo no las puedo modificar. Y las variables dependientes son las que al modificar lo que yo hago en el mercado, lo que hacen mis competidores, varían mis ventas o varían lo que yo vendo. Un ejemplo claro, la macroeconomía es el PBI, las inversiones visto desde el punto de vista de la financiación de las inversiones, ¿no? O sea, que me den la posibilidad de obtener plata en el mercado para poder invertirla en mi empresa, o que me dejen tener utilidades, que me dejen reinvertir mis utilidades, que pueda tener un flujo, por ejemplo, la, la, la posibilidad de transferir divisas al exterior para que yo pueda comprar mis insumos importados. Todos ese tipo de variables macroeconómicas son, otra variable macroeconómica puede ser el EMI, ¿sí? El índice industrial. Son variables que es una sumatoria de muchas micro, que solamente variando mi micro no la puedo mover, ¿sí? Es una variable independiente. Y microeconómicas también, como por ejemplo puede ser la producción de un commodity, el acero, por ejemplo, o variables que están muy arriba en mi cadena de producción, que yo no solamente la muevo, sino que la mueven otros participantes, y no yo podría afectar ese mercado. Y las variables dependientes son las ventas de mi mercado, las ventas propias, son aquellas que son más directas en su proporcionalidad al segmento que yo vendo a mi producto. Acá di el ejemplo de algunas macro y micro.
Bueno, lo primero que hay que hacer es agarrar todas esas variables macro y microeconómicas que se atan a mi producto. Un ejemplo claro. Vamos a suponer que los que compran autos Mercedes-Benz son gente que tiene iPhone. He visto que todos mis clientes Mercedes-Benz tienen iPhone. Y clientes que compran Audi tienen Samsung. Entonces, para yo poder ver a qué clientes más le puedo vender Mercedes-Benz, tengo que ver todo el mundo de clientes que compró iPhone. Esa es una manera de ver otra micro que esté ligada a la mía. ¿Sí? Entonces voy a tener que tener la evolución y los share y el mercado de evolución de esa variable dependiente. Por ejemplo, la venta de iPhone. Después, cuando yo tengo las variables independientes, que son las macroeconómicas, son aquellas que yo ya les dije que las manejan otra gente, ¿sí? O otra gente las define. Lo importante de eso, cuando traigan los gráficos de esas variables, de las evoluciones de esa variable, primero es ver el pasado, el presente, y tener las macroeconómicas o las variables independientes, macro y micro, cualquiera de las dos que sean independientes, su proyección a futuro. Para tener su proyección a futuro, se le tiene que preguntar a las mismas cámaras, al mismo INDEC, a las mismas fuentes, si hicieron análisis de proyección de esas variables a futuro. Totalmente independiente de mi mercado. Si hicieron. Por ejemplo, voy y le pregunto al INDEC, o le pregunto al FMI, o le pregunto a algún banco que me dé su proyección del PBI a futuro, del EMI a futuro, de la venta de acero a futuro, de la venta agropecuaria en Argentina a futuro, que ellos tienen análisis pedidos a empresas que hicieron específicamente ese análisis, teniendo en cuenta mi mercado y todos los mercados que abastecen a la industria agropecuaria, a la industria de acero y al PBI. Que me den sus proyecciones futuras y la misma fuente me tiene que dar el pasado, que obviamente tiene que coincidir con las otras, porque el pasado prácticamente es igual para todas las fuentes, lo mismo que el presente. Y después, lo que hay que analizar dentro de todas estas variables, y acá puse un ejemplo acá abajo, ¿sí? Es tratar de analizar por qué la roja acá está abajo, por qué la roja acá está arriba y por qué la roja acá está abajo de vuelta. Es importante entender en las variables independientes su comportamiento con respecto a las otras variables. Tienen que explicar cuantitativamente y cualitativamente por qué pasa esto. Un ejemplo claro, esto puede ser importación de un producto versus venta local. Acá la importación, para ponerlo de esta manera, gobierno de Cristina, cerró las importaciones, entonces se vendía todo producción local. Viene Macri, abre las importaciones, baja la venta del producto local, viene toda la venta de importado. Viene Alberto, dice, cierro la importación de juguete, baja la importación de juguete, vuelve a subir la fabricación de juguete local. Eso es un ejemplo para poder entender esto. No significa que este gráfico sea de eso, pero para explicarlo. Después, en este tipo de gráfico, bueno, acá dice evolución del empleo, pero para contarlo, ¿qué explica esto? Y bueno, acá te ven a explicar que esto venía creciendo en una pendiente razonable, después se produce una baja que puede ser una crisis, ¿sí? Y después se produce una bonanza, y esta bonanza puede ser, explicado de esta manera, puede ser previo al 2000, llega al 2001, tomé esto por el tema 2001, en el 2001 hay una caída abrupta del empleo y después hay una bonanza que tiene que ver con el motor que fue la industria agropecuaria en Argentina. Hasta llegar al 2008-2009, que vino la crisis subprime de los Estados Unidos, y eso, con respecto al tipo de cambio y al tema de la situación de la deuda argentina en el mercado local y el default planteado en el gobierno de los Kirchner, se produce un achatamiento del empleo. Y esto puede explicar un poco otras curvas. Pero esto hay que explicarlo, hay que entenderlo, especialmente en las variables independientes para poder entender el futuro. Esto, acá es otros ejemplos, ¿no? De por qué acá bajó, tienen que explicar por qué pasó esto acá, por qué pasó esto acá, ¿sí? Esto hay que explicar en las variables independientes, microeconómicas también. Después hay que proyectarlas, ¿no? O sea,
uno tiene que agarrar y decir, bueno, llegó todo el pasado, llegó el presente y la proyecto. Llegó el pasado, llegó el presente y la proyecto. En realidad no la proyecto yo, sino que me la da la fuente. Cuando la fuente me da una proyección, uno tiene que entender por qué pasa esto. Acá, ¿qué es lo que hay que entender? Si esto acá viene bajando y de repente se proyecta que va a subir, las variables que no son las mías, no son mis ventas estas todavía, ni las ventas de mi mercado. Estamos hablando, esto es, por ejemplo, PBI. GDP es PBI. Si esto te decía que el PBI iba a rebotar de esta manera, iba a subir, hay que explicar cuál va a ser el contexto que va a dar la economía del país para que rebote de tal manera el PBI. Lo mismo acá en patentamiento. Patentamiento de autos. Venimos así, pum, se desploma en el 2001, la recesión comienza a fines de los 90, se desploma, acá empieza a subir, y acá de repente alguien dijo, y ahora la venta de autos van a subir todo esto, los patentamientos. Bueno, hay que entender cuáles van a ser, qué va a ser el gobierno, qué va a ser la industria automotriz para mantener esos niveles de venta que dice ahí. ¿Qué se tiene que dar? Para poder entender que en ese futuro hay que ir monitoreando que realmente se dé. Por ejemplo, si la justificación de que esto siga aumentando de esta manera, los patentamientos de autos, significa que iba a haber créditos prendarios y autoplanes con tasas bajas y todo que hay que monitorear en estos años, es que realmente se estén dando las tasas bajas, que el mercado financiero esté ayudando a ese sector. Si no, esta curva va a cambiar. Bien. Una vez que tengo todo el modelo, ¿sí? Donde tengo I es mi variable dependiente. O sea, ahí son mis ventas o las ventas del mercado. ¿Cuándo son mis ventas? ¿Cuándo la I es mi venta? Cuando yo tengo más del 75-70% del market share. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy líder del mercado, mis competidores tienen que estar mínimamente 20-25 puntos abajo mío, y yo ser totalmente líder del mercado. Quiere decir que tengo cautivo a la mayoría del mercado y a no ser que desaparezca un competidor, no voy a subir mucho ni tampoco van a hacer ellos demasiada fuerza para tocarme lo mío. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo decir que la proyección de ventas y mía va a ser la que domine el mercado, porque si el mercado crece mucho, la mayoría lo voy a absorber yo, y si el mercado baja mucho, la mayoría me lo van a sacar a mí. Entonces mis ventas pueden correlacionarse con el resto de las variables. Ahora, si mis ventas representan el 2% del market share o el 10%, representan un porcentaje obviamente por abajo del 75%, pero vamos a ir al caso extremo de que yo tengo un market share del 7%, o sea, abajo del 10%, tengo un market share del 7%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo acá mi variable I como mis ventas, quiere decir que todas las variables independientes, micro y macroeconómicas, yo estoy diciendo que si eso varía, mi variable I va a variar. Pero eso es mentira, porque yo tengo el 5%. Posiblemente sea más lo que haga el líder que lo que haga yo, lo que haga variar toda la macro y la micro que la está correlacionando. Entonces acá es importante entender, ¿cuándo mi I van a ser las ventas? Cuando yo tengo una porción grande de ese share. Cuando mi porción es menor al 75%, lamentablemente esta I va a ser las ventas totales del mercado, de autos. ¿Sí? Por ejemplo, Mercedes-Benz cuando analiza sus camiones, la I son camiones. Directamente son las ventas de camiones de Mercedes. Cuando Mercedes analiza van, la I es la venta total de van, incluida las de Volkswagen, la de Citroën, la de Renault, todas las van. Esa es la I. Cuando pasa eso, lo que después tenemos que hacer es determinar cómo va a evolucionar mi market share para ver cuánto como de esa I. Pero eso es otro análisis que viene después. Una vez que establecí cuál es la I, agarro todas las variables independientes que analicé, todas las micro y la macro que agarré, y hago un modelo de correlación que se puede hacer en el Excel, donde se colocan las Y, las X, y esto me va a dar a mí, ¿sí?, una función cuyo R cuadrado tiene que ser mayor casi siempre entre un 0,8 al 0,95, ¿no? Un 80-90%. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo un modelo con 5X y con mi I, que me da un 0,97, y tengo otro modelo con 10X y con la I, o sea, con más cantidad de X, que me da 0,93, no quiere decir que voy a utilizar el modelo con 5X que me da mejor que con 10X. Utilizo el de 10X, entre más variables le agrego mejor, porque puede haber colinealidad. Los modelos de correlación multivariable lo que hacen es, explican el comportamiento de una variable por el comportamiento de otras. O sea, explican cómo se va a comportar mi I en base al comportamiento de las variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Entre más X agregue, más variables van a atar a mi variable Y y más fuerte va a ser el modelo. Siempre y cuando la cantidad de X que yo utilice, no importa que con menos X me dé mejor R cuadrado. Lo importante es tener la mayor cantidad de X. No analizamos colinealidad acá, pero si hay colinealidad, lo que sucede quiere decir que es casi proporcional el aumento de una variable con respecto al aumento de la otra. Hay que utilizar la mayor cantidad de X posible mientras el R cuadrado sea mayor a 0,85. Una vez establecido el análisis del pasado, llego al presente, vamos al futuro. En el futuro, ¿qué pasa? Todas las proyecciones de las X me las dieron las cámaras. Me las dieron el INDEC, me la dio un banco, me la dieron los proveedores. La información la obtuve de una fuente, tanto el pasado como el futuro. Y solamente tengo el pasado. Yo no voy a decir cuánto voy a vender al futuro. Pero sí lo que hago es, utilizando esta función que me dio la correlación de mis 10X con mi Y en el pasado, agarro la misma función, pero ahora le aplico los valores futuros de estas X para obtener el valor Y que va a ir acá. Y acá fabrico esta Y. ¿Sí? Entonces yo sé cuánto voy a vender a futuro, en base a mi modelo. Obviamente, si volvemos a correr todo el modelo con este modelo y este modelo, con todas las X y la Y proyectada, le va a dar exactamente la misma función que está acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que en la realidad tendría que pasar? Vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, mi variable Y, ¿sí? Proyectada, yo como la calculé, agarré la función y dije que voy a vender tanto. Pero eso a la empresa no le sirve. La empresa no invertiría o no haría este producto si no tiene un aumento de ventas determinado. Es parte de lo que se fijó en el objetivo. Entonces, para aumentar las ventas, obviamente, ven, esto se mueve para arriba o para abajo. Si baja, bajan las ventas. Si sube, suben las ventas. La pendiente. Si esto sube, si yo digo quiero vender más en realidad, o sea, quiero pasar de esta era la Y proyectada con la función. Si yo quiero vender esto en realidad, porque este era el objetivo que me dio a mí la empresa para poder hacer el cambio de la línea que quiero hacer, ¿sí? Si se va a dar esto, lo que va a pasar es que el modelo, si lo corren ahora con esta Y proyectada, con las X proyectadas, le va a dar R cuadrado peores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a correrme para acá. Empiezo a correrme, hasta que el R cuadrado se aproxima al 0,97 que decía en el ejemplo. Cuando llego al punto, vamos a suponer que el punto llegó acá, a este que está acá, quiere decir que acá más o menos, teniendo esta nueva Y, llego acá, el R cuadrado me da cerca de ese 0,97, quiere decir que el análisis económico para la proyección que van a utilizar van a ser 1, 2, 3 años. Solamente ejemplo, no dije que los análisis económicos llegan a 3 años, les quiero decir que se hace así. En base a lo que yo quiero vender o a lo que yo quiero hacer para poder realmente justificar el cambio, ¿sí? Eso tiene que ver con a dónde va el negocio, se mueve esta variable Y para arriba o para abajo y se va corriendo para este lado o para este lado, depende si esto baja, porque las ventas no, pará, yo no voy a vender todo esto. Vamos a hacer el objetivo que me propuso el directorio es ser un poco más conservador, estamos en esta Y, bueno, ahí nos vamos a mover para el otro lado, para acercarnos,
Y esto lo que va a implicar es el plazo a cual se evalúan los proyectos. Dicho de otra manera, visto desde el punto de vista macroeconómico y de los fondos y de las acciones de las compañías, esto quiere decir, según lo que dice el gobierno argentino, ¿sí? El PBI de la Argentina va a bajar, viene para abajo. ¿Sí? Las empresas que quieren hacer, vender esto, pero el PBI baja. Entonces, para yo meterle en la correlación multivariable, ¿qué tengo que hacer para que me dé el mismo R cuadrado que me daba el pasado? Tengo que empezar a correrme para acá. Entonces, quiere decir que la realidad de lo que plantea el gobierno, el entorno, ¿sí? Sobre las variables independientes, va en contra de lo que las empresas quieren hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún proceso de inversión en la Argentina hasta que el gobierno no revierta las curvas macro y microeconómicas más grandes para que todas las ventas de la microeconomía den para arriba. Hasta que el gobierno no genere un entorno de que la macroeconomía empiece a crecer y la microeconomía que mueve la macro, como ser, por ejemplo, los commodities, como ser, por ejemplo, la industria automotriz, como ser, por ejemplo, la construcción, hasta que eso no se revierta, toda la microeconomía se analiza a plazo cero. No hay proyecto de inversión que me dé correlación. Hasta que no hagan eso, no va a funcionar. Como ustedes hacen este proyecto y lamentablemente están en esta situación real, hay muchas cosas que tienen que asumir. Entonces, ¿qué hacen muchos alumnos? Volviendo un poco para atrás, la proyección de la X, si vos acá pones, si esto fuera el PBI, y el PBI venía creciendo y ahora nos tocó el COVID y todo este problema y el default y todo, el PBI va a ser esto, track, y va a rebotar mucho tiempo. Y bueno, si vos tenés que buscar una I así, los primeros 4 años no hace nada. Esperemos que pasa en el 2024. De esa manera no haría nadie ningún proyecto. Entonces lo que hacemos, y esto yo les expliqué el ideal cómo funciona, ustedes lo que van usualmente a hacer en la realidad, es proyectan las variables x1, x2, x3 y todas las x atadas a una regresión lineal simple muchas veces, o polinómica en algunos casos, a futuro con la misma tendencia que venía del pasado. Y la variable y hacen exactamente lo mismo. Aplican el modelo y si ese modelo les da una función similar con un R cuadrado similar, el modelo cierra. ¿Por qué les digo que lo hagan de esta manera y lamentablemente no lo podemos corregir? Porque no hay proyecto de inversión que se haga en Argentina desde 2008, pensado a 5 años de inversión. 10 años de inversión, porque la regla de juego cambia constantemente y las crisis en la Argentina, los ciclos de crisis se han acortado terriblemente. Entonces no hay proyectos de inversión a largo plazo. Un proyecto de inversión a 5 años es muy factible en la Argentina, pero solamente se empiezan a dar cuando empiece a rebotar el PBI. Y cuando en la Argentina empieza a rebotar el PBI todavía no lo sabemos porque pensábamos que después de Cristina Macri iba a ser algo bueno y se le desplomó en el 2018, después en el 2019 con la pérdida de las elecciones del gobierno de Macri, la incertidumbre con la venida del gobierno kirchnerista, a ver si Fernández era otra cosa, hace que el mercado no confíe y la microeconomía se mantenga en recesión, y hablar de la inflación, y eso es lo que hace que todavía se esté dilatando el proceso de rebote del PBI. Entonces, lamentablemente, todos ustedes van a empezar a armar el estudio de mercado de esta manera teórica, ¿sí? Pero tienen que entender cómo funciona la realidad. Bien, vamos a cerrar ahora acá y vamos a preguntas. Tenemos 2 preguntas. Tenemos 2, a ver. La de Manuel primero. Manuel Durán, ¿no? A ver. Durán y 2, 3 entonces. No sé si tengo algo más arriba. Bueno, respecto a la info en INDEC, ok, gracias. Bien. La primera que tengo, Manuel Durán. ¿Qué pasa si yo veo que ajusta muy bien a una variable, pero de esa variable no hay buenas proyecciones futuras? Capaz el PBI en Argentina es difícil de predecir, pero ajusta bien en el pasado. Bueno,
Creo que por ahí, Manuel, no sé, te lo expliqué medio al final, pero hoy nada va a ajustar, ¿sí? Vuelvo a repetir, el PBI se está desplomando, acá y en el mundo, gente, o sea, no está parada la inversión en manera general. ¿Por qué se creen que las bolsas y los bonos de todos los países cayeron? Porque todos los PBI del mundo, de todos los países del mundo están cayendo, porque todas las empresas están perdiendo plata, porque todas las empresas están cayendo sus ventas. Entonces, hoy ponerse a analizar un proyecto de cambio como el que ustedes están hablando es más difícil. Después al final les voy a decir otra beta que tiene, porque los estudios de mercado a veces se analizan, la mayoría de las veces es el análisis de mercado para lo que son evoluciones positivas, quiere decir crecimiento del mercado. Pero también existen proyecciones del mercado cuando el mercado baja. Hay proyectos en empresas que tienen que ver con la baja del consumo, que tienen que ver con la baja de costos. O sea, se me está desplomando el consumo y ya no puedo cubrir los costos fijos. Entonces tengo que hacer que mi empresa funcione más eficiente para bajar los costos en base a esa proyección. Cuando ustedes tengan proyectos que tengan que ver con esto, entonces sí hay que mostrar la realidad. Hay que mostrar la baja de las variables independientes y la baja de mis ventas y la baja de las ventas del mercado. ¿Por qué? Porque eso dispara el proyecto de reducción de costos. Ahora, cuando la mayoría de los proyectos, todas las empresas lo que quieren es siempre vender más, es ganar más plata, es crecer. Por eso todos los estudios de mercado son para eso. Para la retracción no se hace un análisis de mercado, se utiliza directamente las variables independientes, se ve si a futuro tienen un largo plazo de baja, y si tienen un largo plazo de baja, me enfoco en un proyecto de baja de costos y no hablamos de crecimiento por un tiempo largo. O sea, hay un proceso de desinversión, no de inversión. Cuando no tenés eso, lo que vamos a hacer es, lamentablemente, si tenés un proyecto de crecimiento versus un estudio de mercado decreciendo, lo que haces es utilizar una extrapolación del pasado, lineal, polinómica o la que encaje mejor, entendiendo que va a seguir aumentando la demanda, más allá de que no sea real. Pero otra no podemos hacer. O sea, si vos me venís a decir que pretendés que el año que viene y dentro de 3 años se van a vender más autos en la Argentina, más camiones en la Argentina, es porque se va a transportar más insumos. Si se va a transportar más insumos, quiere decir que el agro va a mejorar, la industria automotriz va a mejorar, el petróleo va a mejorar y todo va a mejorar, y lo que me está diciendo la variable macroeconómica no va a mejorar. Entonces, o rechazamos todas las propuestas si no hay proyectos, o lo tenemos que aplicar teóricamente mientras sepan cómo funciona la realidad. Estamos en una situación especial en el país y en el mundo. Entonces, lamentablemente va a ser este año el que haga el análisis de mercado va a ser más teórico que real. No sé si, Manuel, respondí tu pregunta. Bien. Vamos con la de Facundo. Facundo, buenas. Solo tenemos que usar modelos estáticos. Analizando series de tiempo se podrían generar buenos modelos de pronóstico. La verdad es que me fui a series de tiempo, como no encontré modelos de regresión múltiple con R cuadrado bueno. A ver. Modelos estáticos, el análisis estático es una foto de un momento. Todos los análisis a futuro se hacen, obviamente, aplicando la variable tiempo, son dinámicos. Con respecto a los pronósticos, hay que elegir variables que no solamente encajen desde un punto de vista matemático o estadístico, en este caso estadístico sería la palabra mejor, sino también desde el punto de sentido común. Yo no voy a proyectar las ventas de Mercedes-Benz en base a la venta de iPhone, ¿sí? Pero voy a proyectar las ventas de Mercedes-Benz en base al PBI per cápita del mercado PC1, voy a proyectar las ventas de Mercedes-Benz en base a la cantidad de compra-venta de propiedades, voy a analizar la proyección de las ventas de Mercedes-Benz en base a la compra de bienes suntuosos, digamos,
tengo que utilizar un poco el sentido común de qué variables voy a elegir. No voy a elegir una variable que por más que estadísticamente me digan que correlaciona, a nivel sentido común no la tiene. A no ser que haya una justificación. Le pregunté, no sé, hice un muestreo de la población, le pregunté a todos qué cocina tenían qué marca de cocina tenían, qué marca de heladera, qué marca de televisores, qué marca de teléfonos, y todo lo que tenían Mercedes-Benz tenían marca Samsung, y por ende puedo decir que todas las ventas de Samsung a futuro proyectadas van a ser las ventas de Mercedes-Benz, pero, digamos, hay que justificarlo. No sé, Facundo, si respondí. Hay que aplicar sentido común y que dé estadísticamente correcto en la regresión múltiple. Después con tu tutor ves específicamente la aplicación en tu trabajo. ¿No? Es muy difícil analizarlo vía online y sin hablarlo. Bien, Lucía Fernández. Lo que ya desarrollamos el estudio de mercado durante el 2019 y realizamos las proyecciones para el 2020 hasta el 2024. ¿Es necesario adaptarlo actualizando el nuevo contexto social económico derivado de la pandemia? No. A ver, la mayoría de ustedes hicieron estadística. O sea, cuando nos enseñaron estadística, ¿se acuerdan que existía puntos que estaban en una evolución donde se hacía una correlación que se tenían que sacar del análisis, se tiraba a la basura y no se tenía en cuenta ese año? Bueno, no hay que tenerse en cuenta el año COVID, como tampoco hay que tener en cuenta el año 2008 subprime, como tampoco hay que tener en cuenta el año 2001, como tampoco hay que tener en cuenta si se produce el default y en el 2021 nos estrellamos, ¿sí? Porque son casos que son atípicos, ¿sí? Hay que extraerlo y entender que esto arranca en el 2021 o arranca en el 2022. ¿Sí? Bien. Creo que, Lucía, por lo que me decís ahí, te respondí. A ver, no. Dice lo que perfecto. Una emergencia muy dependiente de la industria de la construcción. Bueno, hay que hablarlo, como lo dije. Bueno, ninguna pregunta más. Seguimos, que viene la parte final. Acá hay una pregunta. Hay otra pregunta. A ver. Sí, sí, Rodrigo. A ver, es obligatorio hacer una estimación estadística, ¿por qué? Ustedes estudiaron ingeniería y una de las materias más importantes que nos enseñan en ingeniería es estadística y operativa. Y hay que aplicarlo, señores. Es la única, eh, digamos, el único subject que nos enseñan en ingeniería es la parte estadística y es importante. Y en el único punto donde la podemos aplicar y aplicarla bien es en el estudio de mercado de trabajo profesional. Es parte para recibirse de ingeniero el análisis estadístico dentro del estudio de mercado, porque no se los vamos a exigir en otro lado, a no ser que se aplique, por ejemplo, determinación del punto óptimo de stock, ¿sí? Que nos enseñan en operativa, en la parte, si fuera un proyecto de análisis de stock, ¿sí? Pero el único punto donde aplicamos estadísticas es en la parte de mercado, y ese punto lo exigimos por eso, ¿sí? No sé si lo contendé. ¿Estás ok, Rodrigo? Bueno, entiendo que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Perdón, ¿te puedo contestar por acá? ¿Sí? No, te consultaba porque justo yo lo estoy haciendo en un microemprendimiento que tiene registro de ventas de 3 años, entonces es como muy difícil estar, y además Bien. está en pleno crecimiento, es muy difícil estar comparando con variables eh, que Bien, determinen. perfecto, perfecto, perfecto. Me diste la pregunta es otra entonces, te la voy a contestar. Dale. Cuando la empresa tiene un ciclo de vida corto, o sea, la empresa empezó hace poquito a funcionar, después vamos al emprendimiento en sí que empieza de cero. Cuando la empresa tiene un ciclo de vida corto, y el pasado ese es corto, la proyección a futuro tampoco puede ser muy larga. Vos no podés proyectar mucho a futuro cuando tenés un ciclo de vida corto.
Casi siempre la relación es 1,5, quiere decir que si vos tenés 3 años, ¿sí? Más o menos tendrías que hacerlo un proyecto a 5 años en la proyección de estudio de mercado, no más de 5. Si tengo una historia de 10 años, obviamente puedo hacer un proyecto a 10 años o a 15 años. ¿Sí? Es 1,5 veces. Con respecto a los microemprendimientos, donde no tenemos historia, muchos de ustedes van a hacer microemprendimientos y no hay historia de eso, lo que hay que hacer es lo siguiente, chicos. Tienen que buscar una empresa, otro microemprendimiento. Vamos a suponer, hay muchos de cerveza artesanal. ¿Sí? Entonces yo quiero producir mi cerveza que se va a llamar Hernán. Entonces yo tengo que ir a ver otro microemprendimiento que se lanzó antes que yo, que es la cerveza Rodrigo Mina, y la cerveza Rodrigo Mina se lanzó hace 5 años, y veo qué le pasó a Rodrigo con ese lanzamiento. Porque yo más o menos quiero, mi producto diseñado es muy parecido a la cerveza Rodrigo Mina, lo voy a meter en el mismo segmento de mercado, voy a lanzarlo más o menos de la misma manera, voy a empezar en bares. Entonces voy a copiar a Rodrigo Mina y a mejorar lo que hizo Rodrigo Mina. Entonces tomo el pasado de la empresa de Rodrigo Mina, voy a decir que hoy presente voy a mejorar lo que hizo Rodrigo Mina para lanzarlo de esta manera, y de esa manera voy a apalancar un poco más en la misma curva que tenía Rodrigo Mina del pasado a mi lanzamiento. Voy a invertir un poco más en esto, no voy a ir solamente a los bares de Capital, sino que voy a ir a los Capital y GBA, entonces voy a tener más clientes, voy a vender más, voy a tener, no solamente voy a hacer eso, sino que voy a vender granel y lata. Entonces, es cosa que Rodrigo Mina no lo hizo, y cuando yo lanzo, en base a eso, voy a tener que vender más mercado, porque voy a ir a todo Capital y GBA, voy a tener más bares, voy a vender no solamente granel, sino lata, pero si Rodrigo Mina no vendía lata, vendía solamente en tachos. Entonces busco otro competidor que venda solo lata en la zona de Capital GBA y veo cómo se comporta él desde que lanzó, y veo a ver si hago algo parecido. Eso se llama modelo de negocios comparativo. Hago lo que hizo mi competidor que existe en el mercado, que lanzó un producto similar al que voy a lanzar yo, y lo voy a hacer mejor que él en estos puntos que me va a apalancar un poco más la curva de lanzamiento que tuvo él. Comparo y me quiero parecer a otro. ¿Es claro? Un ejemplo claro son todos los autos chinos que vinieron a la Argentina. Primero, ¿qué hicieron? Vino una empresa china, lanzó en Argentina y las demás empresas chinas se quedaron mirando. Dijeron, vamos a ver cómo le va a la marca Geely de autos. Primer auto lanzado en Argentina, Geely. Ok, vamos a ver cómo viene. La esperaron 2 añitos. Después de 2 años, dijeron, che, fue mejor de lo que pensaba. Vamos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Y vamos a hacer un poco mejor. Vamos a lanzar un modelo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a aplicar más inversión, vamos a poner una concesionaria, el triple de concesionaria que puso Geely, bla, 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 y venden más. Y armaron su estudio de mercado en base a lo que hizo Geely. ¿Claro, Rodrigo? Clarísimo, Hernán. Muchas gracias. No, de nada. Te hago una consultita más. Cuando es un ciclo corto, como estar creciendo, estos 3 años estuvo creciendo mucho, se nos hace difícil buscar variables que expliquen el crecimiento de las ventas, porque para nosotros es nada más que porque está creciendo, no por otra cosa. No, a ver. Nada crece sin una explicación lógica. Un ejemplo claro. Si yo vendo un celular el mes pasado y este mes vendí 2, crecí un 100%. No significa que estoy creciendo mucho. Vendí 2 celulares. ¿Sí? Ahora, después vamos a hablar de la próxima parte de la presentación, vienen los ciclos de producto. Pero básicamente es,
Los procesos de crecimiento en los microemprendimientos se dan por varios temas. Uno es, el mercado al que voy a llegar quiere decir, si yo voy a vender cervezas en Cava, la decisión de vender en Cava no es lo mismo que vender en Cava, GBA y Córdoba y Rosario. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder tomar un modelo de crecimiento, ¿sí?, que justifique mi análisis estadístico, no me puedo comparar con una empresa que solo vende en Cava, sino que quiere decir que vos pegás un salto en ese caso. Quiere decir, si yo como cervecera, mi cerveza Hernán, quiere competir contra la de Rodrigo Mina en Cava, ok, me comporto para el lanzamiento como si fuera la cerveza Rodrigo Mina. Ahora, si después mañana voy a saltar a GBA, Rosario y Córdoba, ya no, a Rodrigo Mina no lo puedo comparar más, tengo que comparar con la cerveza Gala. La cerveza Gala sí se vende en Capital, GBA, Córdoba y Rosario. Entonces, a partir de ese momento veo que hizo Gala para vender toda esa cantidad. Y el salto de volumen es una escalera, o sea, vos venís así, de repente pega el salto, pero tiene un rational eso, ¿sí? No es que uno crece, tiene un crecimiento grande porque la empresa crece, sino tiene que haber una explicación. O sea, si vos tenías un microemprendimiento que le vendías a los locales que están alrededor de tu manzana, y mañana te extendés a todo el barrio, ¿sí? Obviamente para poder hacer eso, hiciste algo. ¿Qué hiciste? Primero te llevó más tiempo porque tuviste que salir a caminar, en cambio de la vuelta a tu manzana, tenés que caminar 150 manzanas. Después, para caminar 150 manzanas, vos dijiste, bueno, voy a caminar 150 manzanas, pero si lo hago yo solo, voy a tardar un año. Entonces, ¿qué hago? Contraté 20 personas. Bueno, esas son cosas que se van haciendo para ir haciéndolo. ¿Para qué? Para que vos puedas pegar el salto en 2 meses. Después decís, bueno, no. Después también tengo un tema de distribución, porque no es solamente, sino que aparte me compraron las 150 manzanas, pero tuve que comprar 5 camiones, 5 furgones para llevar el producto. Entonces hay un cambio, porque si no tuvieras los furgones, por más que vendiste y no le entregaste, tu venta no crece. Entonces vos vendés contra entrega de producto y contra recibo de pago. Entonces esas ventas se van a exteriorizar en el momento que vos, el cliente te firme el pedido, en que vos se lo lleve con la camioneta y el cliente te haya pagado. Entonces tenés que tener una conjunción de cosas que se hacen a la inversión necesaria para poder ocupar el nuevo segmento de 150 manzanas. Es muy importante entender que los crecimientos no se dan por ósmosis. Alguno me va a venir y me va a decir, Hernán, existe Internet, el online, donde en el online muchas veces por ahí estaba vendiendo 10 celulares y porque lo puse online e invertí $500 en Google AdWords, pude pasar de 500 unidades a 70.000 unidades. Bien. Ustedes ven que todas las empresas que están ahora en la Argentina dando vuelta, la única empresa que creció fue Mercado Libre. La única empresa que aumentó su valor en acciones fue Mercado Libre. Y eso, bueno, más allá de la situación de la pandemia, es un tema que a Mercado Libre le llevó mucho tiempo y mucha inversión posicionarse en una posición de mercado que lo lleve a absorber cualquier tipo de crecimiento del online. Cualquier tipo. Sea por pandemias, sea por bonanzas, sea por lo que sea, le va bien. Es lo mismo que Amazon, es lo mismo que otras empresas en el mundo. Ahora, no todo lo que venden online le pasó. Porque el restaurante que está vendiendo ahora a través de Pedido Ya y Rapipago y todo, bueno, sí, Rapipago, perdón, Pedido Ya, Rappi, todos esos, buenísimo. Creció muchísimo Rappi, creció muchísimo Pedido Ya, todo bárbaro, pero el restaurante no está llegando a vender más porque vende online. Y en el caso de Rappi, Pedido Ya, que hoy están vendiendo mucho, y dices, estamos explotando, pará, porque cuando la pandemia no esté más, hay que ver si vas a tener esa cantidad de pedidos y si vas a poder mantener esa estructura.
que tener mucho cuidado con no explicar los crecimientos. ¿Es claro los ejemplos que puso Rodrigo? Sí, sí, clarísimo, Igual, muchas gracias. puntualmente velo con tu tutor en el caso de tu trabajo. No quiero atender cada propuesta de cada uno porque si no sería muy complicado y nos llevaría mucho tiempo y no terminamos mal la presentación. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Dale, perfecto. Bien. Igual pregunten lo que sea necesario. ¿Sí? Vamos a seguir. Bueno, vamos a la determinación del market share. Bueno, ustedes se acuerdan de esto que no me van a responder porque no los veo ni los escucho, pero espero que se acuerden de cuando hablamos de la famosa relevamiento o encuesta de mercado y focus group y que eso nos da un market share, ¿sí? Bien. Ahora esto hay que hacerlo para el futuro. Esto es lo que se llama forecast. Lo que ustedes tienen, en realidad no forecast, es el análisis a futuro que después se hace el forecast. Ustedes van a tener que fabricar cada planillita, esta, esta, y esta para el futuro, para que le dé los diferentes market share. ¿Y en qué se basa fabricar esta encuesta, esto a futuro? Se basa en esto. El año que viene, ¿sí? La empresa va a invertir en calidad $200.000. Quiere decir que si yo en calidad, tenía 8, ¿sí? Para el año que viene voy a invertir en calidad para subir de 8 a 9. Voy a invertir $200.000, ¿para qué? Para que mi producto pase de durar 8 años a 10 años. Y eso me sale $200.000. Bien. Ya mi producto va a durar 10 años ahora. Esto va a valer 10 acá. ¿La competencia qué va a hacer? Y entiendo que no va a hacer nada. Este análisis lo voy a hacer yo, lo hice yo y nosotros creemos que vamos a hacer esto. Si yo me entero que la competencia también va a invertir para aumentar la calidad de sus productos, lo tengo que poner acá. Si no, lo dejo tal cual. Después, en el año, en precio, yo voy a pasar de precio 5 a precio 8. Voy a variar el precio más o menos vamos a redondearlo para que dé un 25% y va a pasar de 5 a 7, ¿sí? O sea que voy a mejorar en precio de 5 a 7. ¿Y qué le va a pasar a la competencia? No, ellos no van a tocar precio. Va a seguir igual. Y en distribución voy a hacer esto, voy a ir a más provincias, entonces la relación de provincias va a pasar de 3 a 8. En diversidad me voy a parecer a este, que está en 7, al competidor 12. Yo voy a copiarlo a él y voy a poner autos de más colores como los que tiene él, para que la diversidad sea 7. En packaging, soy el mejor hoy en packaging, entonces, ¿qué digo? No voy a mejorar en packaging, lo dejo así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora multiplico cómo da el nuevo. Y el nuevo acá abajo me va a dar diferente número a esto. Voy a hacer de vuelta lo mismo, y eso me va a dar otro modelo, otro market share, y va a cambiar ese market share al actual. Entonces, como ustedes la I proyectada, la I que proyectaron, eran las ventas totales del mercado, ¿se acuerdan que la I es la venta total del mercado cuando yo no soy líder, cuando tengo menos del 75% de share? Si tengo más del 75%, la I son mis ventas correlacionadas con toda la macro y la micro. Cuando mi market share es menos del 75, la I son las ventas totales de autos. Entonces yo quiero saber cuánto va a ser mi market share en eso, porque yo quiero saber cuánto voy a vender yo a futuro. Necesito hacer mi I de ventas. Para hacer mi I de ventas, a este número I de mercado le tengo que aplicar el market share de cada año. Entonces hay que hacer esta planillita, por cada año a futuro. ¿Sí? Y estos cosos que yo voy a poner acá, esto que voy a poner acá, tiene que traducirse después en todos los cambios de ingeniería que voy a hacer en el proceso productivo, excepto el precio. El precio es algo que va a cambiar el precio, pero para que cambie el precio,
yo tengo que bajar el costo. Para bajar el precio un 10%, yo tengo que bajar mis costos un piso del 10% para ganar competitividad, para tener mi mismo margen de rentabilidad o mayor margen de rentabilidad bajando el precio. Entonces tengo que bajar costos en un piso del 10% o más para poder bajar el precio 10%. Entonces, para bajar costo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar algo en la parte de ingeniería, en la parte productiva, para bajar ese costo 10% o más. La calidad, los $200.000 van a ir estrictamente a la inversión en mejorar la durabilidad del producto. Yo quiero que mi producto ahora pase de durar 8 años a 10 años, entonces va a ir directamente a darle durabilidad en la parte constructiva, en la parte productiva. La distribución, que va a invertir un 20% más del gasto de distribución, ¿sí? Quiere decir que para pasar de 6 a 7, voy a tener que gastar esto en distribución, y ese 20% se tiene que traducir en la inversión que voy a hacer después en mejorar mi logística. La diversidad en cambiar, en hacer un color más de auto, o 2 colores más de auto, implica una inversión de $150.000 en la planta de pintura. El packaging, ¿sí? El costo de packaging aumentar un 15% quiere decir que voy a mejorar el packaging para subir de 6 a 7, un 15% del costo del packaging que tengo hoy. Entonces, todo esto se traduce en la ingeniería. Cada punto de cada año que yo toco esto tiene que tener su contraparte en plata o baja de costos, si fue precio, o plata de inversión, que voy a poner en el área de ingeniería para cambiarlo. La mayoría de sus proyectos, la inversión es en el año 0. Quiere decir que vos vas a hacer una mejora en el año 0 que te va a impactar muchísimo en el año 1, pero no vas a tener la elasticidad de que el mercado te responda lo suficientemente rápido como para obtener las ventas que creces en 5 años en un año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vas a invertir esta plata en el año 0, pero vas a tardar en comunicarlo y el cliente va a tardar mucho tiempo en darse cuenta que vos le diste calidad, precio. El precio casi siempre es el que más rápido llega, no, casi siempre es el que más rápido llega. La calidad hay que comunicarla, que mejoraste la calidad, porque la calidad es, che, pará, siempre duró 8 años, ahora dicen que dura 10. Una de las cosas que tiene la empresa para poder garantizar en la casa, por ejemplo, en la industria automotriz, es los años de garantía que dan de la unidad. Si yo te mejoro la calidad, te doy más años de garantía, cosa que sé que no se va a romper. Entonces, de esa manera, dice, no, che, pará, yo me compro Toyota porque me da 5 años de garantía contra los demás marcas que me dan 3 años. Entonces, sé que cualquier cosa que se te rompe, Toyota se hace cargo. Para Toyota se hace cargo, tiene que pagar un seguro, tiene un gasto, o sea, y le tiene que dar calidad al auto para que dure realmente 5 años. Todo eso hay que venderlo. Y muchas veces, como precio y calidad llegan rápido, pero como distribución llegan más lento. Con diversidad, la gente tiene que dar cuenta de que tenés la mayor cantidad de colores, y lo tenés que vender. Y el packaging, lamentablemente, es visual, o sea, es presencial del cliente. Por más que yo cambie el packaging de un producto, si el cliente no lo ve en góndola, entonces la distribución también lleva tiempo en la reacción del cliente, para que prefiera por packaging. Y aparte, y después, todos los años se hacen forecast de esto. Ustedes no van a hacer forecast, ustedes van a hacer la proyección de su market share en el año 0 para el futuro, sin hacer los forecasts año a año. Pero normalmente lo que se hace es, se analiza qué hizo la competencia, entonces vos acá subiste de 8 a 10, de 5 a 7, de 3 a 5, de 6 a 7, y este lo mantuviste constante. Y pensaste que todos estos los iban a mantener constante. El año que viene, cuando hagas el forecast, la competencia subió este a 8, este a 10, y estos cambiaron también, hicieron sus trabajos. Che, este me comió mercado, ahora yo le cambio acá. Y vos vas a tener que volver a cambiar esto. Ahora el 10 de calidad pasa a ser 15, entonces ahora en cambio de, por más que vos hayas llegado a 10, se te replantea el tema. Entonces, como estos mejoraron, tu share va a bajar, entonces vos tenés que hacer el año que viene algún cambio más, que está en todo el proceso de inversión, o en el gap que te dio la inversión en el momento inicial, para seguir mejorándolo.
Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No veo preguntas en el chat yo. Bueno, ok. Acuérdense que este análisis solo se hace el análisis en el año 0 y no los forecasts, ¿sí? No van a hacer los cambios a futuro de lo que haga la competencia, sino una situación actual y aceptamos que dejen, por ejemplo, a la competencia con los números constantes en sus ponderaciones para que siempre mantengan esto de acá abajo igual y el único que crezca sean ustedes. Porque si la competencia varía, ustedes hay un año que van a tener menos share. Entonces plantean un escenario demasiado optimista igual, entendiendo que va a cambiar, pero como ustedes hacen la inversión, sus proyectos de inversión son año 0 siempre, no hay un proyecto de inversión donde ponen un poquito todos los años para ir mejorando la cosa, sino que hacen todo año 0, también ustedes tienen un colchón importante. Bien, vamos con la modelización. Bueno, esta parte del estudio de mercado yo la explico, pero no quiere decir que ustedes la tengan que hacer, algunos la hacen, pero ya es demasiado profunda. La mayoría de ustedes llegan a las proyecciones a futuro y ahí terminó porque ese es el disparador que me dice a mí cuánto voy a producir más para ampliar la línea, para cambiar el layout, para mejorar la logística o para cambiar la política de stock o lo que sea. O las inversiones en los atributos que vimos antes para la aplicación de la ingeniería. Pero, yendo un poco a la pregunta de los microemprendimientos, y esto lo puse más que nada por eso, explicamos más o menos el ciclo de vida de un producto. Los ciclos de vida de un producto son la introducción, crecimiento, maduración y declinación. Cada producto, el mercado lo tiene de cierta manera y le aplica una curva diferente para cada producto. Cuando uno lanza un microemprendimiento, casi siempre tiene un proceso de introducción, microemprendimiento o un producto nuevo de una empresa que exista, tiene un proceso de introducción donde uno va a poner mucha plata, invierte mucha plata, y donde la curva se empieza muy lazy, ¿no? Muy tranquila, y después va subiendo hasta donde llega un punto donde uno empieza a capitalizar toda la inversión que puso acá, donde hay un crecimiento muy rápido y muy alto del negocio. Y después llega el proceso de maduración. La mayoría de sus análisis de mercado, en base a la experiencia que nosotros tenemos, la mayoría se encuentra o en este proceso, o en este proceso cuando son empresas, o en este proceso cuando son microemprendimientos. O sea, lo analizan acá. Quiere decir que análisis de 5 a 10 años en microemprendimientos abarca solamente esta zona y procesos de empresas que ya tienen productos en el mercado y que hicieron mejoras pueden estar en esta zona o en esta zona. No se ha dado proyectos que estén en esta zona y en esta zona solamente. En esta zona es básicamente un proyecto de corto plazo por el COVID-19. ¿Sí? Está bajando la venta de mi producto, me agarró en el periodo de maduración de baja del producto, no me conviene lanzar otro producto nuevo cuando este está declinando porque tenemos el COVID, entonces tengo que analizar un proyecto de baja de costo. Otro tema es, wow, me agarró, vino el COVID-19 y encuentro una beta para vender alcohol en gel. Nadie produce alcohol en gel en la Argentina, entonces vamos a producir alcohol en gel y meto una venta de... Entonces digo, bueno, hago un emprendimiento de alcohol en gel y lamentablemente como la vacuna va a venir en algún momento, la gente va a dejar de lavarse las manos cuando se le acostumbre, va a dejar de ponerse alcohol en gel todo el tiempo y seguramente sea un proyecto que entre en el periodo de introducción, llegue a un periodo casi de crecimiento largo, exponencial, pero no largo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a morir antes, va a entrar en el periodo de maduración sin pasar por un periodo de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tengamos la vacuna, ya está. Sí, la gente dice, no, ¿para qué voy a seguir comprando colectivo? Compro, de vez en cuando lo uso cuando viajo en colectivo, el chiquitito, pero ya no compro. Como hice yo, que tengo acá un bidón de 3 litros de alcohol en gel y lo voy distribuyendo. Más adelante me compraré el sallecito y lo llevaré en el auto, las mujeres en la cartera,
y lo irá usando, pero no habrá tanto consumo. Entonces se da un periodo corto, ¿sí? Guarda con hacer proyectos que estén en esta tendencia y guarda con hacer proyectos que estén en esta tendencia, porque casi siempre los periodos estos son cortos y estos periodos son cortos. No los dejamos extender. Cuando empieza el periodo de declinación, relanzo un restyle del producto o lanzo un nuevo producto. Cuando estoy en la introducción, casi siempre esta barrera es muy gris y empieza el periodo de crecimiento rápidamente, a no ser que haga un producto que por algún cambio del entorno el proceso de crecimiento no se dé, como es el alcohol en gel. Esto es un poco de lo que yo les hablaba, el declinamiento. Explícitamente se explica esto porque esto que acabo de explicar es por una situación coyuntural del COVID, que se da esta clase de proceso. En situaciones normales no existe un producto que dure solo la introducción. Siempre tenés un producto que dure introducción, crecimiento. Puede evitar la maduración y entrar directamente en declive, o sea, tener una curva muy chata, acá, muy angosta, donde enseguida, cuando llega la maduración, comienza a caer. Y si empieza el proceso de declinación, uno lo que trata es de reinventarlo. ¿Cuándo lo tiene que reinventar el producto? Bueno, tiene que establecer cuál es su punto de quiebre en ventas, donde ya hizo el repago del proyecto. Casi siempre todos los repagos de proyecto se utilizan en los periodos de introducción y crecimiento, o sea, quiere decir que los productos duran mucho más del proceso o sea, la evaluación financiera de repago de un proyecto por la implementación de un producto se da casi siempre en un tercio del proceso de crecimiento del producto. No se hacen procesos de repago dentro de la maduración. Se repagan todos los proyectos en el proceso de crecimiento. En la Argentina todo se gana un tercio, en países desarrollados pueden llegar a la mitad del proceso de crecimiento para repago de proyectos. Y obviamente la reinversión, uno busca un punto de quiebre donde lo que diga es, voy a perder tanto mercado si sigo vendiendo mi producto en proceso de declive, que necesito reinventarlo ya porque el mercado necesita un tiempo de maduración para reemplazarlo. Bueno, acá no voy a profundizar mucho, pero básicamente en lo que hace a los análisis de oferta y demanda, que también puede ser un análisis que se da en la modelización de estudio de mercado, ¿sí? Hay que ver dónde uno se ubica en el mercado que está vendiendo, ¿sí? Obviamente está la curva de oferta, está la curva de demanda, esto se lo llama punto de equilibrio, ¿sí? Es donde se toca lo que se produce hoy, la capacidad productiva que tienen las plantas contra, dependiendo que están todas a capacidad casi al límite, y la demanda de producto en el mercado en base a lo que la gente tiene en su bolsillo. Ese punto de equilibrio casi siempre se trata de mantener, o sea, si la demanda se mueve para acá y aumenta, tengo que aumentar la oferta para acá para que el punto de equilibrio siempre se mueva en precio por esta línea, aumentando el Q, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando me muevo por acá abajo? Cuando me muevo en la zona de abajo, ¿sí? Voy a tener un exceso de demanda. ¿Qué quiere decir exceso de demanda? Cuando yo tengo un exceso de mucha demanda, se puede dar que no puedo abastecer con la oferta. Si no puedo abastecer con la oferta, me voy a precios por acá arriba, ¿no? ¿Sí? Me voy a mover por acá arriba en precio. Cuando tengo un exceso de demanda, pero también tengo un proceso de contracción de la oferta, ¿sí? Lo que se produce es un proceso de baja de Q, ¿sí? Marcado, ¿sí? Y un proceso de recesión que entra en un ciclo. Un ejemplo acá que lo explicamos es básicamente si yo tengo una curva de demanda de 1 y una curva de oferta S1, este es el punto de equilibrio, ¿sí? Si yo tengo un gran aumento de la demanda, vamos a suponer, esto lo explicamos para darlo así, dijeron, bueno, inyectan mucha plata en el mercado para consumir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el gobierno le puso mucha plata a la gente en el bolsillo. Pero, a su vez, lo que se produce, viene el COVID y hay una disminución de la oferta, porque las empresas y los negocios están cerrados, ¿sí?
entonces lo que se va a producir automáticamente es un corrimiento del precio de equilibrio a un aumento, o sea, lo que provoca es una inflación con una baja de oferta y un aumento de la demanda. En el caso contrario, que por ejemplo se dé un pequeño aumento de demanda, ¿sí? Donde no se ponga mucha plata en el mercado, pero diga, el gobierno en cambio de poner plata en el mercado le hubiera dado crédito a las empresas para producir más, o sea, ahora, ¿no? O sea, terminamos el COVID, abre todo y el gobierno dice, bueno, toda la plata esta que yo emito en cambio de dársela a la gente para que consuma, la meto en la oferta. Si la aumento en la oferta, lo que se da es un corrimiento del precio hacia arriba, ¿sí? Y una baja del Q, ¿sí? Este tipo de análisis hay que hacerlo muchas veces para entender cómo afectan las acciones que hacen los gobiernos en mi proceso para saber en el futuro el análisis de sensibilidad que ustedes van a hacer en la parte económica. Quiere decir, ustedes hacen en el estudio de mercado un análisis de la oferta y la demanda para saber cómo se va a mover el futuro, la oferta y la demanda, en base a lo que vaya a hacer el gobierno, ¿sí? Para incentivar el aumento de una o de la otra, para yo entender si las probabilidades de, cuando hagan el análisis de sensibilidad económico y digan que si las ventas aumentan, las ventas disminuyen un 30%, el proyecto no se me repaga, podamos entenderlo en el análisis de oferta y demanda, en el modelo de oferta y demanda que ustedes hicieron, qué significaría aumentar un análisis de la demanda, cuánto se tendría que ir mi precio. Porque cuando ustedes hacen análisis de sensibilidad en lo económico, no lo hacen en función del P o del Q, sino del P por Q. No se hace el análisis de sensibilidad de precio, porque si ustedes aumentan el precio o disminuye el precio, ¿qué pasa con la demanda? Si yo disminuyo el precio, la demanda aumenta. Si yo bajo el precio, subo el precio, la demanda baja de mi producto. Entonces, siempre se hace el P por Q. Como se hace el P por Q, el análisis de sensibilidad se hace en base a las ventas y en base a los costos. En base a la demanda, que es la venta, y en base a los costos, que es la oferta. Por eso se hacen muchas veces a algunos alumnos les interesa hacer una modelización de la curva de oferta y demanda a futuro para después explicar por qué hicieron el análisis de sensibilidad. Bueno, acá explica un poco qué es una la otra, pero esto hace más a la parte económica, muchos lo ven en economía, pero qué es una oferta inelástica, qué es una demanda inelástica, y lo mismo si es elástica, es la relación, quiere decir que una demanda inelástica quiere decir que cuando la demanda, el precio yo lo aumento más de tanto, el Q no baja más de tanto, ¿sí? O sea, a mucho aumento de precio, la baja de Q es chiquita, ¿sí? Cuando se produce demanda inelástica. Cuando se produce demanda elástica, lo que es que a cualquier variación de precio, el Q varía mucho. Si yo bajo mucho el precio, no sé si pueden entender en qué parte de la curva estoy. Si yo voy a hacer una mejora de costos para ser más competitivo y bajar precio, ¿sí? Si yo estoy posicionado en la parte de la modelización de la demanda elástica, cuando yo bajo el precio mucho, voy a tener un aumento de Q alto. Entonces eso se tiene que traducir en producción, en aumentar la capacidad de la línea mucho. Lo mismo pasa en el caso de la oferta, pero la oferta todavía en el país estamos recién, necesitamos ver qué hace la demanda para variar la oferta. La oferta en este momento está latente, no va a cambiar. Va a cambiar solamente si la demanda cambia, entonces hay que ver qué pasa con la demanda. Pero una demanda inelástica es en el caso de que yo puedo aumentar mucho el precio y el Q mucho no me va a variar. También puede pasar en el caso de un monopolio. Cuando yo tengo un monopolio, dependo del precio que quiero y el Q me lo va a pagar. Bueno, y básicamente el modelo de negocios queda construido en una descripción del pasado y del presente, en entender el futuro, en la estrategia comercial, que explicamos con las encuestas y lo que voy a hacer yo a futuro para resolver la cantidad de dinero que voy a invertir en la parte de ingeniería. O sea que acá en la estrategia está la parte específica de la conexión del estudio de mercado con la ingeniería. Y por último, y la parte del diseño del producto, para ver en qué parte estoy para la aplicación. Y la definición de precio, que es importante para poder entender después el análisis de sensibilidad de P por Q que hago en la parte económica. Bueno,
Esta es el final de la charla. Vuelvo acá, dejar de presentar. Y, no sé, estoy abierto a preguntas, si la quieren hacer por chat, si no levantan la mano o no le pido que no prendan los micrófonos, solo hagan eso para que pueda habilitarlos Vanessa para hablar o pónganlo en el chat, porque si no nos vamos a meter todas las voces adentro. Alejandro abandonó la reunión. Bien. Vamos a hacer una cosa. Doy 20 segundos para hacer la pregunta por chat o por audio. Si no, damos por terminada la charla. Increíble que les haya quedado a todo el mundo clarísimo en manera virtual. Fue todo un éxito, si les quedó claro. Bueno, bien, una pregunta, bien. Dos preguntas. No, bien. Bueno, gracias María, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la paciencia y por haber escuchado. Muy bien. Buenas noches. Sí, van a surgir muchas dudas cuando estén desarrollando el TP, ahí lo van hablando con el tutor, pero bueno, la idea era darle una introducción de qué partes hay que tener en cuenta. Una pregunta fue si subíamos la presentación al campus, ya está la del año pasado. Sí, yo ahora voy a subir esta porque esta la actualizamos para lo que es virtual. En realidad cambié la forma porque es la misma presentación, pero yo lo que voy a hacer es se la tengo que mandar a Pablo para que Pablo la suba al campus, así que la van a tener a partir del viernes, porque el jueves damos otra charla para otra gente, así que no pudo participar hoy y después de esa charla la vamos a tener subida al campus. Sí, la grabación también, si nos permite la tecnología, la idea es también subirla. ¿Lo grabaste? Sí, está todo. Buenísimo. Está todo. Perfecto. Bien, bueno, a todos los que quieran salir, salgan tranquilos, les deseo buenas noches a todos y bueno, que empiecen rápido el proyecto.